La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presenta Dios te habla. Hoy es su día. Un programa especialmente para ti. Abre tu corazón a su llamado. Saludos, hermanos en Jesucristo, causa de nuestra alegría y en nuestra Madre la Virgen María. Hoy es Pentecostés, fiesta grande, fiesta hermosa, solemnidad sumamente importante para nuestra fe como iglesia. Y es que hoy estamos celebrando el nacimiento, la exteriorización de la iglesia en el mundo entero. Aunque podríamos también decir y afirmar, y esto no está mal, que la iglesia tiene su origen en el corazón de la Santísima Trinidad, porque recuerda que la iglesia, el término iglesia viene del griego eclesía, que quiere decir los convocados, los llamados, la comunión. Pues qué mejor comunión, qué mejor encuentro que ese que hay entre las tres divinas personas, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí es que nace la iglesia. Claro, la iglesia luego se va prefigurando en el Antiguo Testamento por medio de diversas figuras, pero llega a una exteriorización en Pentecostés. Y esto es bien importante. Es como si en Pentecostés la iglesia tuviera su certificado de nacimiento, podríamos decir, porque de ahí entonces, por la efusión del Espíritu Santo a los 12 apóstoles, comienza a expandirse, comienza a ir poco a poco diseminándose la gracia de Cristo a través de la acción de estas personas. Y eso es muy importante para nosotros, porque 2000 años después aún seguimos gozando del tiempo del Espíritu Santo, del tiempo de la iglesia que siempre nos va preparando para ese encuentro con el Señor. Así que fiesta grande, fiesta importante. Vamos a escuchar el Evangelio que se nos presenta en la liturgia de hoy. Es tomado de Juan, volvemos al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23, y dice así: Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me instruye y me guía, siempre por la senda de tu amor. Bien, hermanos, fíjate cómo el Evangelio que tenemos hoy no es en sí directamente el Evangelio de Pentecostés. Eso lo veremos, que el Pentecostés es después de que el Señor se va. Por eso no cae dentro del Evangelio, sino que cae dentro de lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, y ya mismo lo leeremos. Pero fíjate cómo ya el Señor había también prefigurado o preanunciado, había comunicado ya desde antes el Espíritu Santo a los 12 apóstoles. Al menos le había dado un preámbulo en preparación a esa gran venida y manifestación de Dios en Pentecostés. Hemos dicho muchas veces Pentecostés. Yo creo que conviene recordar qué significa Pentecostés. Pentecostés es una palabra griega que significa literalmente 50. ¿Por qué 50? Bueno, porque han pasado 50 días desde la Pascua. Y es importante destacar también que Pentecostés es una fiesta cristiana, ciertamente, pero que tiene un origen judío. En judío se le conoce a esta fiesta como el Shavuot. No es lo mismo que tú y yo celebramos hoy día, pero hay un sentido, hay una continuación, hay una plenitud. En el Shavuot judío, ellos luego 50 días luego de la Pascua judía, luego de rememorar y vivir nuevamente ese memorial de la liberación del pueblo de Israel a través de la esclavitud de Egipto, de la liberación por el desierto y por parte de Moisés, 50 días después el pueblo judío celebraba su Pentecostés, que consistía en recordar y renovar la entrega de la ley al pueblo por parte de Moisés. Y claro está, por parte de Dios. Y esto es importante. El pueblo judío, luego de las 50 días después de la Pascua, celebraban la entrega de la ley, es decir, la ratificación de la alianza, la elección de Dios
hacia el pueblo, Dios que elige al pueblo, Dios que llama a su pueblo, Dios que le dice a su pueblo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Pero también esta fiesta de Pentecostés coincidía con el ofrecimiento de las primeras cosechas. Por eso se llamaba las fiestas de las semanas. Es importante destacar esa sintonía que tenemos y esa continuidad, esa plenitud a la cual siempre el Señor va llevando todo. No es una teología de la sustitución en la cual venimos a sustituir las fiestas judías por ahora fiestas cristianas. No lo veas así. Velo como un camino que conduce a la plenitud, como tu vida y la mía, que conduce al cielo, a nuestra mayor plenitud. Pues así pasa también con esta, digamos que, continuación entre el judaísmo y el cristianismo. El Señor que va llevándonos hacia una plenitud de comunión con Él. Pues fíjate qué interesante, porque según el pueblo judío celebraba la entrega de la ley, tú y yo celebramos el envío, la entrega del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Pues aquel que nos concede la gracia de Dios para entonces nosotros poder vivir y guardar los mandamientos. Y no únicamente los 10 mandamientos, sino poder, no es que te los aprendas de memoria, o sea, no es solamente aprendértelos, vivirlos conlleva entregarnos, vivirlos conlleva saborearlos y reconocer cómo en cada no que Dios nos presenta hay una gran posibilidad de sí. Y eso es bien importante entenderlo, no nos podemos ver los mandamientos de un modo restrictivo, sino de un modo abierto. Entonces, solamente por el Espíritu Santo es que tú y yo recibimos la gracia para vivir en comunión con Dios y vivir conforme al proyecto creador y encaminarnos hacia esa plenitud que el Señor tiene para ti y para mí en el cielo que Él nos ha prometido. Fíjate lo que pasa en el Evangelio antes de ir a la primera lectura. Jesús llega, se pone en el medio para llamar la atención de todos. Él tiene que ser siempre el centro, no lo olvidemos. Él tiene que ser el centro. Examinemos nuestra vida a ver si Él es el centro. Y les comunica la paz. Si Él está en el centro, la paz es una consecuencia directa. No la paz que es ausencia de conflicto, ausencia de guerra. Esa es la paz del mundo. La paz de Dios es esa comunión con Él. Y entonces, estando con el Señor, llega esa tranquilidad en el corazón, esa plenitud, esa calma de saber que estamos con Él y nada puede apartarnos de Él. Pues entonces les comunica la paz. Pero mientras hace eso, les comunica las manos, les enseña las manos, les enseña el costado, los signos del amor de Dios, o sea, una manifestación de lo que Él está dispuesto a sufrir por ti y por mí, también como ya en esas llagas tú y yo hemos sido sanados, curados y redimidos. Y entonces los discípulos automáticamente se llenan de alegría. Cuando ven las llagas, cuando experimentan la paz de Dios, cuando reconocen, mira, Dios me ama, al punto de que se ha entregado por mí, comienza la alegría en el corazón. Comienza a abundar la alegría. Y eso es importante. Y entonces solo en esta alegría el Señor nuevamente ratifica su paz y hace algo muy importante. Los envía. Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Pero no los envía solo. A ti tampoco, ni a mí tampoco nos envía solos. Sino que al decirles esto, sopló sobre ellos. Ese soplo de Dios que resuena en nuestro corazón, aquello que pasó en Génesis 2. ¿Recuerdas? Cuando Dios crea a la persona de la tierra, de la arcilla, del fango, y sopla sobre su cara. Sopla el aliento de vida. Es como si el Señor estuviera llevando ahora la creación a una plenitud mayor, a un plano más alto, a un plano más divino. Y eso es así porque entonces le comunica al Espíritu Santo. Sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Reciban a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y viene algo muy importante. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Y tú y yo, así que la mente y el corazón hacen un clic y entendemos y reconocemos cómo por el Espíritu Santo se nos concede la gracia del sacramento de la reconciliación. El sacramento de la confesión que tanto bien nos hace. Es un sacramento de muertos, porque recuerda que acudimos a la confesión cuando estamos muertos por el pecado mortal. Recuerda que el pecado mortal es aquel que destruye la comunión con Dios, porque tú mismo has elegido ponerte en el medio, tú mismo has elegido darle la espalda al Señor. Pues tenemos que entonces por el arrepentimiento ir a donde el Señor y pedirle, Señor, pues mira, metí la pata, perdóname. Y ahí está el Señor por el sacramento para darnos su gracia, para darnos su perdón, para darnos su misericordia. Y a través del consejo del sacerdote, pues recibimos
ese impulso de la gracia divina, ese impulso que es el mismo Señor hablando, para poder entonces nosotros tratar de reafirmar nuestra vida, reorganizarla y continuar caminando, peregrinando hacia el encuentro con el Señor. Y luego Dios, a través del sacerdote, nos concede la absolución y el perdón de todos nuestros pecados. Sacramento hermoso que nos permite entonces nuevamente estar en comunión con el Señor y poder participar de los demás sacramentos de la Iglesia. Así que hoy es un buen día hoy para agradecerle al Señor su misericordia, su amor, para agradecerle su entrega generosa, para agradecerle ese sacramento tan hermoso que tú y yo necesitamos tanto. Sí, porque yo también me confieso, no pienses que no pienses que los curas somos santos. También tenemos que confesarnos porque también somos pecadores, estamos en el mismo camino, ¿verdad? Así que todos juntos. Qué bueno sería que para este Pentecostés pudiéramos estar en esa gracia de Dios y poder participar con certeza, con conciencia y con gracia de los sacramentos de la Iglesia. Qué bueno sería. De todos modos, vamos entonces a la primera lectura de hoy, que es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, y ahí se nos narra entonces qué pasó en esos 50 días después de la Pascua. Fíjate, al llegar el día de Pentecostés, es decir, los 50 días luego de la Pascua judía, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Importante, todos en el mismo lugar. Comunión entre ellos. Están en oración, están en espíritu de oración. Y recordarás también que, mismo Lucas nos dice al inicio, que además de los apóstoles también habían algunas personas piadosas y entre ellos también estaba la Virgen María, nuestra Madre, ahí esperando, en esa preparación próxima, porque sabían que el Señor les había prometido al Paráclito y estaban esperándolo. De pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento. Interesante la imagen, ráfaga de viento, un viento fuerte, un viento huracanado si podrías llamarle. Recuerda también esa parte del Génesis 1, el Espíritu de Dios que va aleteando sobre ese caos acuoso que nos decía el Génesis 1. Y ese viento resonó en toda la casa donde ellos se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego. Esto está tremendo, estas imágenes son espectaculares, unas lenguas, unas llamaradas, unas llamas de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían, ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su propia lengua? Fíjate lo que está pasando aquí. Había una comunidad, una comunión. Llega el Espíritu Santo, desciende sobre ellos. Se ve ese fuego que purifica, fuego que manifiesta el amor, fuego que obviamente quema y obviamente sentimos el ardor, ese celo por la casa de Dios, ese celo por hacer la obra de Dios. Y automáticamente el Espíritu Santo lo primero que concede a los apóstoles es el don de hablar en lenguas. Es una manifestación de la universalidad de la Iglesia. La Iglesia no es para pocos, no es para un grupito pequeño. La Iglesia es para todos. Hay una llamada universal. Recordarás la semana pasada que el Señor antes de ascender nos decía, vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. No de solamente unos pocos, no solamente de los blancos, no solamente de los negros, de todos los pueblos. Y eso lo vemos en esta lectura. Habían de todas partes de Medio Oriente allí en Israel por la fiesta que estaban celebrando por el Pentecostés. Y por eso ellos se sorprenden. Ahí está la universalidad de la Iglesia, la catolicidad de la Iglesia. Recuerda que católico significa universal. Pues nuestra Iglesia es universal. Estamos llamados a compartir el amor de Dios a todos y a todo. Así que yo creo que sería bueno pedirle al Señor en esta fiesta hermosa de Pentecostés que renueve su amor por nosotros, que renueve su entrega, que renueve su sí, siempre lo hace, pero que nosotros podamos estar atentos para poder aprovecharlo y vivir conforme a lo que somos, discípulos del Señor que caminan hacia el cielo. Que el Señor te bendiga. Dios te habla. Hoy es su día. Te habló el Padre Christopher González. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presentó Dios te habla.
Hoy es su día. Comentarios o sugerencias pueden ser enviadas a mecomayagüez@gmail.com o al apartado 2272 en Mayagüez, Puerto Rico 00681.